a disfrutarlo. Ante todo, darle las gracias a Silvina de la oportunidad de estar esta tarde aquí con vosotras. Como ya te he dicho, soy el director del Master TIC. Es totalmente online, entonces este año no estoy acostumbrado a ver a la gente a la cara cuando estoy dando clase, lo cual es muy aburrido. Una cosa es que me guste las TIC y otra cosa es que me guste tanto la enseñanza a distancia cuando es tan impersonal. O sea, cuando las pocas veces que yo soy gracioso y se ríen mis alumnos, yo lo que leo en el chat es jajajaja, pero no escucho ni una sola risa. Entonces, poder ver caras sonrientes es un placer. Os agradecería que pusieseis los móviles encima de la mesa y que tuiteéis todo lo que consideréis interesante. Yo la cámara la quiero mucho, pero la cámara a mí no. Entonces, soy libre de hacer fotos, pero teniendo en cuenta justo eso. Que el mismo se jode perdón por el tacón. El mismo se fastidia los teléfonos, las cámaras. Coged una ficha. He traído unos cuantos. Lo tenéis que colorear. Son todas iguales. O sea, hay 4 juegos, pero son todos iguales así. Si hay 2 personas que quieren coger la misma ilustración. Os dejo colores. Vale. A mí ya noción básica de quién soy tenéis, pero me gustaría saber quiénes son todas. Así que, ¿por dónde queréis? ¿Empezamos? Bueno, mi nombre es Ana, tengo 25 años y estudié magisterio primaria, pero bueno, soy profesora de inglés, especialista en inglés. Y cuando descubrí, hice un proyecto fuera de España sobre el voluntariado europeo, que en un colegio de educación especial, me gustó. Y una vez que tenía la práctica me dije, venga, pues ahora falta la teoría. Así que aquí estoy. Felicidades y bienvenida. Gracias. Yo soy Lucía, estudié Magisterio de Educación Primaria con la mención de Pedagogía Terapéutica y acabé el año pasado y me gustó la mención y veía que se quedaba ahí un poquillo pobre y me apunté al máster. Desgraciadamente, logrados suelen quedarse pobres. Así que y ya está. Yo soy María, estudié Magisterio de Educación Infantil con la mención de Exploración y Observación del Entorno, y al ir a prepararme a las oposiciones me di cuenta de que cojeaba mucho en la atención a la diversidad, entonces por eso me decidí a hacer el máster y por esto. Yo soy Rebeca y estudié en Salamanca también educación primaria con la mención de educación especial y pues nada, he hecho el máster y me da por lo mismo que Lucía, que me gusta la mención y quería profundizar un poco más. Pues yo soy Diana y estudié educación infantil también y trabajo educadora infantil. Y es verdad que falta un poco de formación para la diversidad y eso sí que funciona. Yo soy Lucía y vengo de México, soy psicóloga y vengo a empaparme prácticamente desde cero en todo lo que implica la educación y enfocadamente en la discapacidad, educación en el marco de la discapacidad. ¿De qué parte de México? Guadalajara, Jalisco. No conozco a gente. Yo conozco a gente del Instituto Tecnológico de México, en México del Este, y de el sitio este tan turístico que se va en todas las parquitas de Luna Nil, no me acuerdo, Cancún justo, perdón. Vale, amplío yo un poco mi presentación. Como bien ha dicho Silvina, soy Óscar, soy el director del máster. Primeramente hice Magisterio de Educación Física y yo soy un alumno de necesidades educativas especiales. Yo soy disléxico, entonces yo me metí en Magisterio justo porque veía que había mucho por trabajar. Inicialmente aposté por la educación física porque siempre me ha gustado y luego cuando vi todo el potencial que tenía la STIC fui profundizando en ese campo. Ahora mismo trabajo mucho con la realidad virtual. De hecho, empiezo a estar un poco cansado de la realidad virtual y de contar una y otra vez lo mismo. Pero es lo que está pegando ahora mismo. Yo voy a hablar esta tarde un poco de TIC en general, porque me he autocorregido, porque suele haber el error de añadirle la S, eso es una falta ortográfica. Entonces, yo como disléxico tengo que tener mucho cuidado en el tema de las faltas. Me gustaría preguntaros cuál es la diferencia entre nuevas tecnologías y TIC.
Pregunta chunga, ¿eh? Parecen sinónimos, ¿no? Al menos es... Yo creo que la palabra misma lo dice, nuevas tecnologías, pues nuevas tecnologías, pero TIC es tecnologías de información de la comunicación o tecnologías, o sea, es como la gama general de la tecnología, pero puede ser una tecnología salida a público años antes, no necesariamente ser una nueva tecnología. Justo al revés. Las nuevas tecnologías abarcan todas las tecnologías que hay desde la imprenta de Gutenberg hasta los años 80. Con la aparición de los primeros ordenadores personales, Internet, mundo multimedia, etcétera, etcétera, es cuando se dan cuenta de que hay que inventar otro nombre, porque la televisión sí pertenece al ámbito de las nuevas tecnologías porque no permite la interacción, pero los ordenadores, Internet, mundo multimedia, smartphone, smart TV, etcétera, etcétera, sí que ofrecen la posibilidad de trabajar de una forma totalmente interactiva. ¿Vale? Ahora la segunda pregunta, esta es mucho más fácil, ¿vale? Esta ya no es de examen. ¿Quién considera que las TIC son realmente complicadas y que son un problema en la educación? Que son un problema, sí, que son complicadas, bueno. Igual para nosotros no tanto por la edad y por cómo nos han inculcado desde pequeños todo ese mundo, como lo hemos vivido. Pero aún así también... Sí, bueno, claro, claro. Cuando hice la misma pregunta en mi máster, mis alumnos me dijeron que sí que eran complicadas. Así que me alegro mucho de vuestra respuesta. Yo considero que Prensky está confundido. Prensky es este autor tan famoso que habla de los nativos digitales, brecha digital y demás. Para mí es un error pensar que los que sois más jóvenes, yo os saco no muchos años, ¿vale? Pero algunos sí os saco. Tengo 36 años, considero que tenemos las mismas limitaciones y los mismos problemas a la hora de utilizar la tecnología que la gente de 50 años, con la diferencia de que a nosotros nos llama más la atención y nos cuesta menos fracasar. Fracasar en el sentido de me pongo a utilizar un programa y no consigo que me salga. Entonces, igual que a una persona de 50 60 años le da miedo romper el ordenador o lo que esté utilizando, a nosotros, por suerte, no sucede eso. Vale, vamos a ir entrando en materia. Ya sabéis perfectamente que las TIC están súper aconsejadas en el trabajo con alumnos con necesidades educativas especiales. Por un lado, conseguimos la inclusión, conseguimos que el trabajo que está haciendo ese alumno sea mucho más eficaz que cuando está trabajando en un mundo 1.0. Como está lleno de colores, luz, movimientos, etcétera, etcétera, conseguimos captar mucho mejor su atención, lo cual un Asperger, un autista, un disléxico, hay mil casos de necesidades educativas especiales. Es algo vital, conseguir captar su atención, conseguir motivarle y que él vea o ella vea que ese trabajo que está haciendo tiene un sentido, está a la altura de sus compañeros, se siente una parte muy importante. Por suerte, el año pasado tuve la oportunidad de trabajar en un colegio en el que había un alumno con TEA por aula. Era un reto en todas las reglas porque además de haber un alumno con TEA, había muchísimos alumnos con riesgo de ser marginados, alumnado gitano, alumnado que los padres estaban en prisión, etcétera, etcétera. Entonces era un poco hervidero, pero aún así funcionaba perfectamente el colegio. No había nunca una pelea en el patio, siempre se solucionaba hablando. Y en el momento en el que la cosa se ponía tensa, uno de los que estaba teniendo el conflicto se iba a buscar a un profesor y le decía, está viendo este problema. Entonces era fantástico. Y yo lo que vi es que los autistas sienten una predilección por la tecnología impresionante, porque como es la fuente de conocimiento y da respuesta a todas esas necesidades que ellos tienen y que un profesor en general no es capaz de darle, es fantástico. Entonces incluso había que dejar siempre el ordenador apagado y con las claves para que según te diese la vuelta no se levantase Jorge en este caso y se fuese al ordenador a buscar planos de carreteras, que era su obsesión. Tú le preguntabas cómo ibas de Madrid a Dos Hermanas y te decía exactamente todas las carreteras que tenías que coger y los desvíos en los que te tenías que seguir. A mí me parecía algo impresionante.
Vale. ¿Qué estáis haciendo? Estáis coloreando, ¿no? Y os estáis preguntando, vamos a ver, este tío viene a hablarnos de las TIC y nos pone a hacer una ficha. Uno de los recursos que a mí más me gusta para trabajar. Perdón, es que llegué tarde y estoy un poco confundida. ¿Puedes colorearme mientras tú das la charla? Sí. Ok. Entonces no importa si no te veo a los ojos. Okay. En absoluto. De hecho, no soy tan interesante como para que me miréis, o sea que sin problema. Una de las herramientas más potentes que yo utilizo a día de hoy es la realidad aumentada. La realidad aumentada se basa en la utilización de un marcador, que puede ser un marcador físico o un marcador por coordenadas GPS. Y a ese marcador se le asocia un contenido digital. En este caso, lo que estáis haciendo es colorear el marcador. Cuando terminéis de colorearlo, con una aplicación que tengo descargada en el móvil y es gratuita, así que luego la podréis descargar y como he traído fichas más que de sobra, os podéis llevar las fichas a casa. Veremos esas fichas en 3 dimensiones, con movimiento y demás. A que ahora tiene ya mucha más lógica esto de ponerse a colorear. Entonces, como comprenderéis, esto con los chavales nos sirve para captar completamente su atención. Nosotros aquí solo la vamos a utilizar para hacer la demostración de cómo se utiliza. Pero con los chavales podríamos hacer perfectamente un taller de escritura. Ellos colorean su personaje y se lo muestran a sus compañeros en 3 dimensiones, con movimiento y demás, contando la historia de ese personaje. Yo he traído la versión gratuita de las fichas, perdonadme, soy así de rata. Hay libros completos de cada uno de los temas que os he traído. También hay un libro de los Minions y demás. ¿Por qué he elegido esta herramienta? Porque es muy sencilla de utilizar. A mis alumnos, si les exijo que creen sus propias herramientas de realidad aumentada desde el punto cero. En una sola tarde no nos da tiempo a crear tanto. Pero a ver cómo funciona esto de la realidad aumentada, sí. En el caso de la realidad virtual, ya entramos en MIR, las experiencias de realidad virtual son fantásticas porque nos permiten aislar a la persona del entorno físico. Entonces, anulamos todos los estímulos que pueda tener y que le puedan desorientar o no le permitan centrarse en lo que él o ella tiene que trabajar. En el caso de los TDAH, por ejemplo, tener un espacio lleno de estímulos es algo totalmente contraproducente. Al igual que le pasa a un TEA. Tú te llevas a un TEA, a una biblioteca, y olvídate de que te vaya a atender a ti. Va a estar pendiente de cuáles son los libros que hay, en qué forma están colocados, qué color tiene cada uno de los que hay y por qué unos son más altos y otros son más bajos. No va a estar pendiente de lo que tú le quieras decir. En cambio, en el momento en el que le ponemos un visor de realidad virtual, solo ve lo que tú quieres que vea. O sea, ese libre albedrío, que también evidentemente es algo que habría que valorar si es ético hacerlo así o no, lo eliminamos. Estamos consiguiendo que el alumno preste una atención absoluta a lo que nosotros le estamos indicando. ¿Cuál es el problema? Que existe la falsa conciencia de que todas estas aplicaciones son caras, requieren muchos conocimientos a nivel técnico, etcétera, etcétera. Con Google Cardboard, os lo pongo en el proyector para que sepáis de lo que hablo. Vale, Google Cardboard es un proyecto que nace a raíz del proyecto Oculus. Oculus es un visor que pretende ser una solución de realidad virtual realmente económica para poder interactuar con los contenidos del ordenador. Realmente económica cuesta 700 euros. O sea, sigue siendo mucho más económica que las soluciones que había hasta ese momento en el mercado, pero no dejan de ser 700 euros. Google, en cambio,
se van a pensar y dicen, vamos a ver, eso con lo que funciona es con un giroscopio. El giroscopio es un elemento físico que integra muchos móviles y con una pantalla que está dividida en dos partes para reproducir el contenido para cada uno de los ojos. Entonces, como teléfonos móviles tiene todo el mundo, vamos a hacer solo el visor, que es lo que nos hace falta. Entonces, generan un visor de cartón con dos lentes de resina y un botón también de cartón. Y dices, ojo con los ingenieros de Google que utilizan materiales de tecnología punta, o sea, impresionante. En cambio, este visor cuesta 3 euros. Es un visor que nos podríamos permitir cualquiera. Incluso ponen a disposición pública las plantillas para que la gente se imprima la plantilla, lo recorte y cree su propio visor. Entonces, lo único que necesitamos ya son las lentes. Las lentes compradas en China, en páginas que todos conocemos, son 60 céntimos. Por 60 céntimos tenemos un visor de realidad virtual. Entonces, por un lado, ya estamos tirando por tierra eso de que las tecnologías en general son caras. 60 céntimos y un teléfono móvil. A partir de que un niño tiene 8 o 9 años, todos suelen tener un teléfono móvil. Entonces, creo que es una apuesta realmente interesante de realidad virtual. Luego, claro, tenemos el hardware, nos falta el software. ¿Cómo alimentamos esto? YouTube está lleno de vídeos en 360 grados. Aquí os pongo un ejemplo. Coged el móvil vosotras tranquilamente. Moveros para arriba, para abajo. Veis que cuando vosotras os movéis, cambia también la posición de la imagen que estamos viendo. Entonces, esto, cuando lo reproducimos en unas gafas en un visor de realidad virtual, nos hace que nos transportemos a esa situación, a esa experiencia. Entonces, es divertidísimo, a los chavales les encanta y nos permite que tengan la sensación, en este caso, de estar haciendo paracaidismo. Incluso la gente es muy habitual que se maree, por lo cual, por favor, si empecéis a utilizar realidad virtual, no empecéis con montañas rusas, no empecéis con paracaidismo, con rafting, puenting, etcétera, etcétera, que es lo que la gente suele hacer y lo único que consigue es que la gente le coja miedo. Entonces, de esta forma, tenemos un elemento, por un lado, que es realmente económico, cargo, y por otro lado tenemos una cantidad de recursos impresionantes que están colgados a disposición pública y que consiguen entusiasmar. O sea, lo habitual es lo que acaba de hacer la compañera. Ver un vídeo en 360, ver que se mueve y abrir la boca y decir, qué chulo, como ahora. Yo cuando lo descubrí me quedé una noche entera sin dormir. O sea, yo me enteré del proyecto Oculus y llegué a la misma conclusión que los de Google. Esto, al fin y al cabo, es exactamente lo mismo que un móvil al que le han puesto un visor. Entonces me puse a investigar y ciertamente ya habían desarrollado. Esto fue hace 4 años, evidentemente hace 4 años en la realidad virtual, pues tenía que ser muy friki para saber un poco más o menos de lo que iba el tema. Hoy en día es muy habitual ya hablar de realidad virtual. Ahora, cuando terminéis de verlo, os pongo cómo se vería con las gafas. Me podría haber traído una, pero el cerebro no da para tanto esta mañana ya. Y ya veis que es muy sencillo. Hay aplicaciones como Google Expeditions que lo que nos permitiría es desde un dispositivo móvil, una tablet o un teléfono móvil, elegir la escena que queremos que vean nuestros alumnos y elegir el momento en el que queremos que mire a un punto o a otro, de forma que si tenemos 30 alumnos en el aula, cada uno va a estar mirando a donde nosotros queremos que mire. A ver, que os pongo cómo se vería con las gafas.
Ahora mismo os lo he puesto ya. A ver. Y que esto sí que va a ser mucho. Ahora. Como vais a ir viendo, lo que hace es dividirnos. ¿Se ha apagado o...? Lo que hace es dividirnos la pantalla por la mitad para cada uno de los ojos. ¿Cuáles son los principales problemas de los visores de realidad virtual en general? El primero es que no son aptos para menores de 10 años. ¿Por qué no? Porque la distancia entre cada una de las lentes, bueno, en esta foto no se ve demasiado bien. A ver qué vemos. Como podéis ver, las lentes están fijas en cada uno de los agujeros, siendo cartón no se pueden mover. Entonces, no está a la misma distancia los ojos de un niño que los de un adulto. Por lo cual, la experiencia que va a tener un niño no va a tener nada que ver con la del alumno, porque no están a la misma distancia y entonces va a haber una cosa con el ojo izquierdo y otra cosa con el ojo derecho, pero no va a ser la misma cosa. Su cerebro no va a poder casar esas dos imágenes y tener la sensación de que está en ese escenario. Siguiente problema, la luz azul de los móviles. Las pantallas LED en general emiten una cantidad enorme de luz azul. La luz azul es la que hace que nuestro cerebro funcione de una forma más estresada que sin ella. De hecho, se desaconseja siempre la utilización de móviles, vamos, de cualquier tipo de pantalla LED antes de dormir. Pues estoy metiendo una brasa que te pasa, ¿no? Sí, os reís, como... Bueno, sí, pero no te lo vamos a decir. Perdón. Vale, como ya empecéis a tener un poco con color los dibujos, os voy pasando el móvil. A ver, tenemos a la princesita ahí. Creo que es la de Frozen, ¿no? La princesa esta. Vale, la aplicación es Color Alive, que es de Crayola se da cuenta en su momento de que los chavales ya no necesitaban pintar porque había otras cosas que les estimulaban más. Entonces apuestan por generar este tipo de experiencias. A ver si nos carga. Vale, lo que hay que hacer para visualizar el objeto es coge el móvil tú, apuntamos al dibujo, más atrás, ves que te aparece 4D, ¿no? Sí. Dale a 4D. Entonces, si yo muevo la hoja, se mueve. Si yo le inclino, vemos, y si te das cuenta son los mismos colores que has utilizado tú para hacerlo. Incluso yo le doy aquí y mira tú fijamente, Sí, sí, que está. tienes a Elsa y si le damos un doble clic, Elsa se mueve, o se debería mover. Lanza magia. Esto con los chavales, la reacción es mucho más bestia de la que solemos tener nosotros. Los chavales son mucho más expresivos que nosotros. Entonces, para hacer un taller de lectoescritura es fantástico. Y para un chaval, pues un TDAH que le cuesta concentrarse, que estamos obsesionados desgraciadamente, o hay profesores que siguen obsesionados con pintar por dentro de la línea, con esto vamos a conseguir motivarles. Entonces, es algo súper chulo. Dale a 4D. Podéis poneros de pie. Yo soy de educación física, entonces yo lo de estar sentado en clase nunca me ha gustado demasiado. ¿Qué? Mola, ¿no?
Ahora ya va cobrando sentido eso de pintar la ficha. Dale arriba para que te ponga la cámara al revés. Ahí. Te puedes hacer incluso una foto. O sea, es una aplicación muy divertida. Yo en uno de los clubes en los que trabajé, lo que hice fue imprimir el dragón en un DIN A0 y entonces que la forma de puertas abiertas fuesen los chavales los que explicasen todo lo que era la realidad aumentada. Ver amigos de 9 años que tenían aquellos explicando esto funciona por un algoritmo en el que se asocia un contenido digital a un marcador físico, entonces vamos a reproducir el contenido analógico en el mundo digital. Los padres alucinaban. O sea, luego había compañeros que les enseñaban aplicaciones de mira qué aplicación más chula tengo en el móvil y le decían, sí, es una realidad aumentada. Como, ¿qué vas a vender que no sepa yo ya? Pero sí es cierto que conseguían estar motivados. Trabajé muchísimo el tema de los talleres de lectura y les gustaba, se lo llevaban a casa. ¿Por qué? Porque las TIC son divertidas. La asignatura de física, por ejemplo. La asignatura de física es una asignatura que siempre ha dado más quebraderos de cabeza que otra cosa. Porque nos la han enseñado siempre de una forma aburridísima. Si utilizamos aplicaciones como Algodoo, podemos recrear experimentos del mundo físico en el ordenador y los chavales lo entienden como un videojuego. Todo esto está generado por el ordenador y hacer el vaso con el agua para que se mueva sería unos 3 minutos de trabajo. Chavales de 8 o 9 años lo ven como un videojuego. Entonces, ¿tienes esa también? ¿O tienes? Ah, es que hay que seleccionar el bicho que estamos trabajando. ¿Tienes los ordenadores? Dale a cuerpo de Había ido más ahora, porque para ver a la mágica, ¿vale? Que toque. El otro lo que haría sería ponerte texto de juego, pero bidimensional.
muy visual a Godot, es una herramienta totalmente gratuita y además, si no me confundo, ya la tienen puesta para poder hacer las recreaciones en modo online. ¿En modo? Online. En vez de tenernos que descargar la aplicación, podemos hacerlo online. A ver. Ahora. Sí. Voy a intentar descargar, pero entiendo que los ordenadores de la universidad también están bloqueados. Cuando termines, se lo pasas a tus compis. Tú también tienes Iron Man, entonces no hay que cambiarte. Dale a Avengers. Se tarda más. Ahí, dale a 4D. Entonces, si giramos, se gira con nosotros. Y si lo inclinamos, se inclina. Y además, si tú le das 2 veces, Es estilo Pokémon Go. sí. Pokémon Go es un ejemplo perfecto de realidad aumentada. Además, si tú le das a cambiar de cámara, lo que hace es ponerte Iron Man contigo. Qué bueno. Qué bueno. Es que tiene todos los colores, todo, ¿eh? Por desgracia, lo único que te reconoce son los colores de la figura, no te reconoce los colores del fondo. Pero aún así, a mí me parece una pasada que te lo reconozca. Espera, que te cambio porque... Ah, claro que no tienes. Justo. Ah. Sí. Vale. Pues habrá que hacer unas cosillas ahora, porque el fondo no parece, ¿no? ¿Te lo reconoce? Sí, está. Vale. Ya tienes el ADAI. Es buenísima. Sí, la quiero para Es eso, podéis hacer fotos, luego si queréis las paso a... o las subo a Twitter o como digáis. Vamos a ponerle cosas al lado. Por eso es por lo que he traído varias fichas de cada uno de los modelos para que luego las podáis llevar a casa y así a los niños y demás que tengáis cerca decirles, mira lo que vamos a hacer esta tarde. ¿Cómo Para- se llama la aplicación? Color Array, os la escribo en la pizarra. Es una aplicación totalmente gratuita. Cualquier ficha puede servir. Sí. Vamos, cualquier ficha que esté en el programa. Cuando entramos en Color Array, a ver, Mira, es que quitar más el pelo. Sí. cuando entramos por primera vez en Color Array nos da la posibilidad de descargar imágenes. Y aparte de eso, si entramos en Google y ponemos Color Array, ya veis que aparecen un montón de imágenes. Todo esto serían fichas que podríamos descargar, nos imprimiríamos y cada una corresponde a un elemento diferente. Pues yo he traído esta, a Iron Man, el dragón de 3 cabezas no lo he traído este, es el que he traído, pero tenemos un montón de personajes. Entonces nos daría para poder recrear un cuento completo. Vale. Y si entráis en la aplicación, os da la opción de descargar el libro completo, eso sí, ya pagando. Ya, yo voy a intentar sí. Es una aplicación que se considera friki porque no conoce a nadie, friki, pero ya he visto que mola.
La pensaba bajar igualmente. O sea. Sí, A mí el dragón me encanta, es el que más me gusta de todos. El dragón escupe fuego. Ah, apenas. Vamos a acabarle lo morado. Además, eso es lo malo que tiene, que la gente que sabe colorear de verdad, haciendo degradados y demás, no te reconoce los degradados. Ya, sí, es verdad. lo pensé ahora, que va a salir blanco, pero bueno. No, te lo reconoce como azul. De la 4D. Ah, vale. Ahí lo tienes ya. ¿Quieres también una ficha y pruebas? En casa lo hago con la niña. Wow. Dale 2 veces para que te escupa fuego. Lo voy a pintar ahí. Wow. Wow. Bueno, ¿qué? Chula la aplicación, ¿no? Y veis que con esto conseguiríamos igualar la clase y que no hubiese distinción entre los chavales, porque al fin y al cabo el grado de motivación sería muy alto para todos y tendrían un interés. Bueno, evidentemente no me puedo lograr como administrador. Tendrían un interés enorme por utilizar la aplicación, nos sirve como refuerzo positivo, nos sirve como un montón de cosas realmente importantes. Entonces, para mí es una aplicación muy chula. Luego, por otro lado, hablamos siempre de aplicaciones para los alumnos y muy pocas veces de aplicaciones para los profesores. Si entramos en Twitter, Facebook, cualquier red social, podemos encontrar un montón de grupos y un montón de listas de gente que trabaja en el mismo ámbito que nosotros. Si, por ejemplo, yo entro en Twitter, Si necesitas, te llamo un técnico de informática que saben las claves. pues si puedes... Sí, es que yo no me sé las claves. Nada. Te avisa un técnico y ya está. Así me acuerdo de mi contraseña. Bueno, a la 14ª va la vencida. Vale. Si entramos en Twitter, por ejemplo, y ponemos necesidades educativas especiales, tenemos un montón de perfiles, pero es que además tenemos fotos. Las fotos hay muchas veces que traen recursos, ¿vale? Que mismo nos traen una infografía o cualquier cosa por el estilo que nos pueda ayudar. Nos traen vídeos, noticias, transmisiones. Entonces, en este caso, pues entiendo que es una entrevista que le hacen a esta chica sobre necesidades educativas especiales. ¿Qué nos permiten las redes sociales? Entrar en contacto con personas que tienen las mismas motivaciones que nosotros. Si yo quiero especializarme sobre algo súper específico, me va a ser realmente complicado encontrar gente que esté trabajando lo mismo que yo. Una de mis alumnas de TGM está trabajando realidad virtual para el desarrollo de las habilidades sociales de los alumnos con TEA. O sea, ya específico a mansalva. Ella lo que persigue es conseguir que a través de la utilización de la realidad virtual los alumnos con TEA sean capaces de mantener la mirada en una conversación. Eso así a plano cero. ¿Qué pasa? Que para conseguir hablar con gente del campo que pueda indicarle es muy complicado. O sea, si hay poca gente, desgraciadamente, que está en el mundo de las necesidades educativas especiales, imaginaros en algo ya tan concreto. En cambio, con la utilización de las redes sociales sí potencia
que se relacione con personas con sus mismos intereses. Esto mismo sucede con los chavales. Volviendo al caso de los TEA, les resulta realmente complicado encontrar a gente que tenga sus mismos intereses. En cambio, si les enseñamos a utilizar las redes sociales y acordamos una serie de cosas con ellos para que no se convierta en una obsesión, podrán entablar conversaciones con personas que compartan sus mismos intereses y focalizar esos intereses de una forma constructiva. A mí me hace mucha gracia el término de necesidades educativas especiales, porque lo ves el potencial que tienen esos alumnos y de especiales, claro que son especiales, que están por encima de la media. Mira, te explico. Me he descargado el programa ofensivo, o sea que no tiene virus ni nada, ni es pirata, eso también es importante, pero claro, a la hora de intentarlo abrir, no me deja. Tengo que cenarte todo, ¿vale? Sí, sin problema. Que lo que has dicho del tema de relaciones sociales, ese tipo de cosas, como que no lo relacionas nunca con nuevas tecnologías o ese tipo de cosas, ¿no? Es como que el contacto, pues eso, ¿no? Persona a persona o algo como relaciones sociales, o sea, no hay, bueno, por lo menos a mí me cuesta imaginar el cómo unir esas dos cosas, cuando en realidad, ¿no? El tema de empatía y todo eso necesitas a alguien, ¿no? A un igual o a un... Estoy de acuerdo hasta cierto punto, pero sí, pues, pero no sé. estás en un entorno que a los chavales con necesidades educativas especiales les gusta y es el ambiente tecnológico. Entonces tú estás aprovechando ese potencial para trabajar lo que te interesa. Entonces, a través del refuerzo positivo, pues vamos a imaginar, cuando estás mirando los ojos del muñeco, del avatar con el que estás trabajando, sí que te sonríe, habla contigo y demás, o hace alusión a algo que te interesa a ti. En cambio, cuando tú dejas de mirarle los ojos, se dispersa y se va o cualquier cosa así. Entonces, eso vamos a intentar comprobar que es posible llevarlo al mundo físico y que va a tener una interacción positiva. Vale, que no entendía eso, Sí. no. O sea, que se trabaja, claro, por un lado con las tecnologías, pero claro, luego ver si funciona. Justo. Claro. Eso es. Otra posibilidad, pues, entre todas, contar ahora mismo un cuento utilizando la aplicación. Cada una tiene un personaje diferente, o tenéis el mismo personaje, pero coloreado de forma diferente, pueden ser hermanas gemelas. Entonces, entre todos, podríamos ir pasándonos el móvil y contar la historia de todos estos personajes y ver el que tienen en común. Estamos potenciando ahí el trabajo cooperativo, la creatividad, el diálogo, la toma de decisiones, cómo gestionar los conflictos, porque lo mismo, ¿el dragón es bueno o es malo? Habría que decidirlo. El dragón es mío, pues como es mío, el dragón es bueno. Y va a cuidar a la gente. Y es el hada la que es mala. Pero lo mismo tú no quieres que tu hada sea mala. Entonces, ahí ya tenemos el tema de los conflictos. Lo cual, para trabajarlo con los chavales con necesidades educativas especiales, también es muy positivo. Lo he puesto, mira, a ver, que como no me he sacado... Sin problema. A ver. Ha desaparecido. Claro que... Vale. Mientras se descarga esto, os presento otra aplicación, Boki.com. Esta aplicación a mí me gusta mucho utilizarla para los chavales que tienen problemas para interactuar, para expresarse en público, etcétera, etcétera. Ahora parece que sí que me va a dejar instalar el algodón. Vale, esta vez sí que me deja. Muchas gracias. Sí, hasta luego. Vale. Boki.com, que es una página que está totalmente en inglés, lo cual por un lado es positivo porque anima a que el chaval aprenda inglés, por otro lado es negativo porque estamos limitando el uso. Pinchamos en Creator y lo que vamos a generar es un avatar.
Entonces, aquí ahora a la izquierda nos va a aparecer el avatar. Cuando quieras, claro. El avatar sigue siempre el movimiento del ratón, ¿vale? Entonces, como yo ya lo sé utilizar, una voluntaria, ¿alguna que se sienta a este lado? Venga, vente para acá. No toco nada. Vale. Pincha en Customize Your Character, la primera opción de la izquierda, para elegir el personaje que vas a desarrollar. Tenemos un montón de opciones, ¿vale? Si vas pinchando en las flechas, te van apareciendo más opciones. ¿Aquí? En cualquiera de las dos. Voy pinchando pues, en los botones naranjas. Vale. Ahora pincha en Chloe. Elige cómo quieres que vaya vestido. Bueno, este está ya... Esos son los adornos varios. Vale. Pincha en Dot, abajo del todo. Vale. Y pincha en la tecla T, que la tienes ahí. Se podría personalizar mucho más, pero así para ir rápido. Escribe lo que te gustaría que dijese el muñeco. Vale. Pincha en acento de lenguaje, elige español. Estará puesto con más penes. Ahí lo tienes. Y elige la voz de tu avatar. Tenemos a Carlos, que es de América, Jorge, que es de Castilla, Juana de Castilla. Vale. Pincha en el play que tienes justo arriba. Debajo de Hola, soy Jorge. Ahí. Sí. Dale a Don. Para darle voz. La Conclus lleva 20 años sin actualizar ordenadores, entonces tienen que ir renovando equipos. ¿No te dejan ver antes? Antes sí que nos ha dejado... Como administrador a lo mejor no puede. Sí, para subirle un poquito el volumen. Hola, soy Jorge. Vale. Entonces, podríamos personalizarlo todo lo que quisiésemos. A ver, por ejemplo, siento castigarte a Jorge. Ya veis que estoy haciéndolo totalmente diferente y que al fin y al cabo lo que hago es generar mi propio avatar. Entonces, para un chaval al que le estamos pidiendo que haga una presentación en público, pero es súper tímido porque sea una de las características que tenga por su necesidad educativa especial, sí que está haciendo la presentación en público. En vez de tener que enfrentarse a un montón de compañeros que aunque sean sus compañeros no deja de ser un tema, estamos consiguiendo que él exprese algo. Entonces, para trabajar con los chavales de necesidades educativas especiales,
A mí el Boki es algo que me gusta mucho y que además es divertido porque sigue el rato. Entonces, a mí me parece súper interesante. Muchas gracias. Vale, ya tenemos algodón instalado. Entonces, pues por ejemplo, vamos a crear una cubeta, ¿vale? La voy a llenar de agua, pero claro, le tengo que decir que esto es agua. Y le doy al play. Anda, hay gravedad, entonces como hay gravedad, cae. Si yo además muevo la cubeta, bueno, a ver, que la muevo un poquito más suave. ¿Veis que no he tardado nada en hacer la cubeta? Yo, por ejemplo, le pongo, vamos a ponerlo primero, un muelle. A ver, vamos a ponerle aquí un mecanismo. Un muelle que me una el mecanismo con la cubeta. Y ahora, ¿qué sucede? Pues, en este caso, de momento no sucede nada. Si no está sucediendo nada. Vamos a poner algo un poco más complejo. A ver. Vamos a mover. Ahí. La cubeta y el agua. Y vamos a ponerle ruedas a la cubeta. Si quiero poner la rueda, claro. Y vamos a pedirle que nos haga una rampa. Bueno. Entonces, si yo ahora muevo mi cubeta con ruedas, si consigo moverla, claro. Aquí. Con agua, ¿qué es lo que pasará? Que la cubeta caerá y se desplazará hacia adelante, ¿no? O me deja mal y no sucede. Pero si vemos como el agua se desplaza hacia adelante. Esto con los chavales es súper divertido. A ellos les parece súper divertido. Entonces estamos enseñándoles al fin y al cabo física. Si yo pongo, volviendo otra vez al ejemplo del agua y la cubeta. Ah, vale, ya sé por qué no se ha caído. No le había puesto ruedas, sino ejes. Bueno, en fin. Vuelvo a poner agua. Lo licuo. Y voy a lanzar tres objetos. Un objeto que va a ser madera. Otro objeto que va a ser oro y otro objeto que va a ser helio. Nosotros sabemos perfectamente que la madera va a flotar, el oro se va a hundir y el helio va a volar. Pero los chavales, en principio, dependiendo de la edad que tengan, no tienen por qué saberlo, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo los tres a la misma altura. Vamos a decirlo que no lo reproduzca. Vamos a ponerlo más lejos.
curioso, ¿no? Esto cuando lo haces con los chavales, llegan a casa de sus padres y les dicen descárgame el videojuego que hemos visto hoy en clase, y en realidad lo que les estás enseñando es física. Lo que pasa es que es mucho más divertida esta forma de trabajar la física a como la hemos estudiado todos habitualmente, ¿no? A ver que esta vez ya no vuelque la cubeta. Veis que la madera aparece ahí flotando, el oro está sumergido y el helio sigue volando. Así es más divertido, ¿no? La gente se flipa muchísimo con esto. Y igual que hacen cosas chulísimas, coches y demás, también les da por hacer cosas que desde el punto de vista educativo no son tan educativas. Ejemplo. Esto está hecho también con algodón. Aquí lo bajamos vos. Así es que antes de enseñar a utilizar una aplicación a los chavales, primero tenemos que valorar lo que ellos pueden ver, ¿vale? Esto evidentemente es un contenido que está puesto para mayores de 18 años, o eso quiero pensar, porque si no tenemos un problema. Os he puesto uno al azar, pero hay muchísimos sobre armas, tanques, etcétera, etcétera. Este me parece que es, sí, un balazo. Vale. Hay que tener muy en cuenta de lo que estamos viendo con los chavales. O sea, imaginaros que este es el primer vídeo que os pongo sobre algodón. Pues cambia mucho. Así que hay que ¿Qué tener... es eso? Esto, pues, desde mi punto de vista totalmente subjetivo, y como no trabajo en esta universidad, pues es totalmente subjetivo, algún degenerado que tiene algún problema gordo mental y está bastante flipado con el tema del asesinato y demás. Entonces, para demostrar cómo... Perdón, mejor. Para demostrar cómo reaccionaría el cuerpo humano ante determinados objetos que impactan en su cuerpo. Pues lo que ha sucedido con la escalera, lo que sucede ahora con el balazo, etcétera, etcétera. También hay ejemplos, justo en el otro sentido, súper positivos, educativos y demás. O sea, volvemos a lo de siempre. A ver. Volvemos a lo de siempre. Una cosa es el recurso en sí y otra cosa la utilidad que nosotros le demos. En este caso lo que ha hecho esta persona es una botella de Coca-Cola y la Coca-Cola, como está llena de gas, cuando la movemos pasan cosas. Si le echamos unos mentos, ya sabéis que lo que haría sería liar la parda. A ver, que lo avanzamos, no tanto. Ya he visto que esto que así hago de pronto nos parece tan complicado de generar, habéis visto que lo que es hacer la cubeta, decirle que es líquido y demás, no se tarda nada, ya le he echado el caramelo. Entonces, tú vas configurando cada una de las opciones. Esto para trabajar con los chavales es otra herramienta muy a tener en cuenta, muy sencillita de utilizar y que como les motiva no tienen problema en llegar a sus casas y invertir un montón de tiempo en aprender a utilizarla. Como se ha pasado con los mentos, pues claro, la batería se vuelve loca, como es lógico. Bueno, se vuelve loco ya todo. Evidentemente, hacer un experimento con mentos en el colegio y con Coca-Cola, pues si estáis en las prácticas o estáis en vuestro periodo de prueba, puede ser el elemento fantástico para que no volváis a ese centro. Pero con esto sí que podemos hacer el experimento. Ya veis que por un lado es un elemento totalmente seguro porque el chaval, vamos, incluso
podríamos hacer pruebas con dinamita. No de forma bélica, sino el que sucede cuando el minero pone dinamita en la cantera o la mina. A ver. Bien. Bueno, un volcán. Este nos aseguramos que sí que es educativo. ¿Cómo es la erupción de un volcán? Tenemos el magma ahí tranquilamente y de pronto por uno de los cráteres empieza a expulsar lava. La lava empieza a rociar todo el polvo y como está muy caliente, la destruye. Funcionan perfectamente las 3 chimeneas, una erupción totalmente explosiva. Pero con esto sí consigo captar la atención de mis alumnos, no enseñándoles la tabla periódica. Entonces, si las TIC en el trabajo con alumnos normales, entre comillas, son siempre una herramienta muy a tener en cuenta, en el caso de alumnos con necesidades educativas especiales, son una baza que no podemos dejar de tener en cuenta. Para mí hay un error fantástico y enorme que dejan entredicho los premios de mejor docente del año. Es el caso de César Bona. César Bona dice que nunca ha tenido la necesidad de encender una pizarra digital interactiva. A mí las pizarras digitales interactivas no es el recurso que más me gusta, pero sí me parece que si lo tienes en la clase, pues utilízalo, aprovechalo. Que él no haya utilizado nunca una pizarra digital interactiva, pues no sé. Y luego lo que sí es muy importante es que seamos muy críticos a la hora de utilizar las TIC. Ejemplo, hace años estaba en una investigación, voy al colegio de un compañero del máster que hice, el máster TIC. Han hecho unos dibujos chulísimos. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí. Luego tenéis que ver la grabación. ¿Le enseñéis a la profe a alguno de vuestros únicos? ¿Puedo poner Ah, dice capturas Sí. de pantalla y todo. Mira, profe, ¿eh? Me voy a poner las gafas, así puedo apreciar. Bien. ¿A que ya te la dejarán? Sí, sí, Guay. sí, sí, claro. Mira, helado. Mira cómo nos ha quedado. Y se mueve, ¿eh? Esto no es la aplicación así, pero es una captura de pantalla. Por ejemplo, el dragón. ¡Qué echa divino! fuego, esta muela. Esto es magia, ¿eh? Mira. Entonces, mira, está aquí. Simplemente le das a 4D, entonces se reproduce tanto los colores como y tienes que utilizarte para esto, pues tú haces cuentos, puedes hacer de todo con ellos, porque al final es como tu dibujo, tu protagonista. Es que está genial. ¡Qué bueno! Está genial. ¡Qué bueno! Por ahí están con Iron Man. ¿Cómo era para cambiarlo de... Arriba. ¿Es una aplicación del web? Sí. Color Alive. Se llama. ¿Cómo? Color Alive. ¿Los colores están? O sea, Sí, está. Solo que la ponen pero sí. Y le da movimiento también, ¿no? Vale, entonces, lo que os decía, o sea, igual que no tiene lógica no utilizar las TIC con alumnos con necesidades educativas especiales, tampoco tiene sentido utilizarlas porque sí, lo que iba a contar antes. Vamos hace unos años, está en una investigación, voy a un colegio súper pijo, de estos de la zona noroeste de Madrid, y me dicen, el año que viene vamos a comprar iPads. Y les digo, ¿y por qué no compráis tabletas de Android? Que son más baratas, estamos hablando de hace, pues, 4 años perfectamente. Y me dicen, sencillo, porque el colegio de al lado también ha comprado iPads.
Y dije, pues muy bien. O sea, si esos son los valores educativos que tenéis, porque el vecino lo hace y luego yo también, vamos, genial. Pero esto es algo que suele pasar mucho. Hace unos meses... También con eso una pregunta. ¿El programa solo hace la proyección a 3D de estas imágenes que tú has pedido o de cualquier dibujo que tú preguntes? Tenemos un montón. A ver. ¿Con plantillas? ¿Hay plantillas? Sí. Vale. Aquí cerramos el algodón. Si ponemos color al aire en Google, en imágenes, nos van a aparecer un montón de plantillas para colorear y que podamos crear nuestra historia. Vale. Año pasado... Aquí. Antena 3 Noticias, sábado al mediodía. En Matías Prats, ya he visto que lo que hay detrás son chavales utilizando carbón. Así se crea ya Matías. Soy yo. A las 2 horas ya había varios colegios llamándome de queremos empezar a utilizar realidad virtual, queremos que vengas a darnos la charla. Vale, ¿por qué quieres empezar a utilizar realidad virtual? Porque es fantástica, esto va a aumentar las matrículas en mi centro y demás. Felicidad, pero entonces te estás confundiendo. Vale, entonces, desgraciadamente, ya os he dicho que soy realmente en cámara, así que para no derretiros las retinas, dejamos a Jorge se llamaba, ¿no? Si utilizamos las TIC para aumentar el número de matrículas y para poder hacer competencia a otros centros, como es exactamente el mismo problema que estamos teniendo ahora mismo con el bilingüismo. No se está haciendo por desarrollar la capacidad lingüística de los alumnos, sino se está haciendo solo para asegurar el número de matrículas. Así pasa que los docentes no tienen formación, los contenidos que se están trabajando no son como en colegios monolingües, etcétera, etcétera. Yo estoy a favor del bilingüismo siempre y cuando se haga con lógica. Los teóricos y los investigadores demuestran que el alumno que controla 2 idiomas de forma perfecta sí es cierto que tiene un vocabulario mucho más limitado en los 2 idiomas, pero desarrolla mejor sus capacidades neurocognitivas. Pero si yo llego a clase y para explicar el arco iris en inglés les digo a los chavales "Sorry, no mind, please", y entonces les digo "vamos a explicarlo en castellano porque si no, no vais a enterar", pues ahí tenemos un problema. Y esto es algo que está sucediendo. Profesores que no tienen esa competencia lingüística, contenidos que se ven mermados porque además de dar el contenido tengo que dar todo el vocabulario propio de eso, y luego chavales que llegan al médico y le dice al médico "me duele tal parte del cuerpo", y se le dice en inglés porque en castellano no sé cómo se dice. Y eso es algo que está pasando. O sea, ves a amigos de 5 años que le piden a sus padres el color blue y le dicen "¿cuál es el blue?". Pues el blue. ¿Cuál va a ser el blue? O sea, el blue. Pero no tienen la competencia lingüística para desarrollarse en el mundo en el que están. Lo mismo nos sucede con las TIC. Si intento enseñar a los chavales a hacer diseño con el AutoCAD, un programa ordenado, no voy a conseguir nada. Los niños tienen que aprender a diseñar primero con plastilina, con barro, pringándose las manos. Esto es tirar piedras sobre mi propio tejado, pero es que es así. O sea, es uno de los grandes problemas que estamos teniendo. Hay países en los que hay muchos colegios ya, no de forma oficial, pero sí hay muchos colegios que están enseñando a sus alumnos a escribir utilizando las tablets. Vale, con el dedo, pero están utilizando la tablet. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que le quitamos la tablet, ese chaval se siente muy inseguro, porque está utilizando una serie de elementos a los que no está acostumbrado. Además, en la tablet yo puedo borrar en cualquier momento, pero con el boli no.
con el boli lo que he escrito queda escrito. Entonces, en ese tipo de situaciones estoy haciendo un flaco favor a esos chavales, porque luego en su vida normal, cuando tengan que ir a cualquier sitio a rellenar un formulario en el momento, en la mayoría de las ocasiones no lo van a poder hacer con una tablet o no lo van a poder hacer con un ordenador, van a tener que hacer a mano. Dime. Perdón que interrumpa, que hablaste de realidad virtual y tengo aquí un estudiante que a lo mejor no lo reconocéis. Que Lo ponemos en el ordenador y así... lo tengo, no sé, ¿tienen para conectar al ordenador? Sí. Gabriel. Que es educación especial con realidad virtual. ¿Qué es lo que está haciendo él? En este momento lo vais a ver, le están haciendo la adaptación a la realidad virtual. Él está en una sesión. Él está en una sesión de fisioterapia en la que en la fisioterapia le ponen realidad virtual. Pero como no está adaptado a la realidad virtual, porque aceptar ese casco para estos niños es complicado, entonces lo que hacen es ponerle cosas que él ya conoce y que a él le gustan. Entonces está viendo unos dibujos en 3D que a él suele ver y que le gustan, para que empiece a aceptar el casco y se adapte a la realidad virtual. Te dejo a ti, porque siendo tu móvil, vamos, en el mío encontraríamos un poco de todo. Y aquí también... Todos tenemos WhatsApp, así que todos podemos imaginar lo que circula A ver, en los móviles. tenemos... Mirad, él está haciendo la terapia que tiene este traje. A lo mejor lo puedes filtrar. ¿Veis? por Este punto, traje es una como ven las sesión de fotos, fisioterapia que se por llama puntos, TeraSuite. extensión, tener Sí. Es para problemas Más o menos, motóricos que les las fotos las ayuda ahorramos. a trabajar la coordinación y la fuerza muscular, ¿vale? ¿Pero qué hace el traje? O sea, El porque traje le tiene- da la información que su cuerpo no tiene. ¿Mm? Entonces el traje fortalece las zonas que tiene débiles, le ayuda a coordinar. Bueno, es un tema de fisioterapia ya más para enfocarlo, digamos. A ver, perdonar, ¿dónde están los vídeos? Hay un MP4. Ah, pero es que no sé cuál es. Por la duración, si sabes la duración Sí. más o No, menos. O la fecha en la que se O acaba. la La fecha. fecha, ¿dónde están las fechas? Que no las veo. Voy poniendo el ratón, no hace falta que lo abras. No tengo ni idea. Vale. A ver si me aparece aquí. O mirando en el móvil. Sí, es lo que voy a hacer. Si viéndolo en el móvil me sale. Lo que está comentando es una cosa realmente importante. Inicialmente se entiende que la realidad virtual es solo la reproducción de imágenes. Esto es falso. Hoy en día hemos llegado a la conclusión de que es falso. Luego se dice que tiene que ser la reproducción de imágenes estereoscópicas, es decir, que permitan ver por el ojo izquierdo una imagen y por el ojo derecho una imagen. Ábrela ahí. Y por el ojo derecho una imagen un pelín alterada, pero un pelín. Vamos abajo. Más tarde se llega a la conclusión de que además de ser imágenes estereoscópicas, tienen que ser imágenes en 360 grados, como la que os he puesto del salto en paracaídas. Ya se va viendo algo más de realidad virtual. ¿Por qué? Porque la que yo me giro, gira la imagen conmigo. Ya no es una imagen que no cambia cuando yo me giro. Con el proyecto Oculus, una de las cosas que ya cambia es que yo tengo interacción con el entorno. O sea, si tú te pones las cardboard, las de cartón, no tienes posibilidad de muerte. En cambio, las Oculus, ahora hablaremos de eso ya al final de los finales, tienen dos satélites pequeñitos que se colocan en las esquinas de la sala y entonces lo que te permite es que si tú te mueves a la izquierda, toda la escena se mueve contigo. O sea, tú puedes navegar en ese entorno. ¿Vale? ¿Restablezco las asociaciones? No sé si sí o si no. Quick time. Sí. Ahí está. A ver cómo podemos hacerlo que entre... En los últimos años, todo esto se ha ido ya un poco de madre, un poco, y explico por qué,
Hay una empresa, Inmedia Studio, que está aquí en Madrid, es una de las empresas más importantes de creación de contenidos en realidad virtual y en realidad aumentada. Suelen trabajar con empresas o instituciones como el Museo Arqueológico Nacional, National Geographic, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que tienen es, aparte del visor de realidad virtual, han generado una cabina de ducha en la que en vez de chorros de agua lo que te salen son chorros de olores. Entonces detecta la imagen que tú estás reproduciendo con el visor y te lanza un chorro con el olor que se supone que tú estás viendo. De forma que si lo que estás viendo es una escena marina, lo que te lanza son chorros que reproducen lo que olerías si estuvieses en ese entorno. Como además tiene una lámpara de frío y calor en el techo, tienes la sensación completa de estar en ese elemento. Se está trabajando también el tema de los sabores. No está empresa, pero se está trabajando el tema de los sabores. Ahí hay un problema gordo. No soy un tío escrupuloso, pero tal y como se está trabajando es para que haya un caramelo que vaya variando su sabor. Insisto, no soy un tío escrupuloso, pero sin conoceros de nada, entenderéis que si habéis tenido vosotras primero el caramelo en la boca, yo no me lo quiero meter en la boca. Entonces, es un proyecto en el que están trabajando para ver la forma en la que llevar eso a la práctica. Lo que sí está ya muy desarrollado son este tipo de trajes que nos permitirían no solo sentir frío y calor, sino que también estimularían los músculos de nuestro cuerpo e incluso no podrían llegar a sentir dolor, lo cual también es peligroso. ¿Por qué? Porque hay gente que igual que te hace un vídeo de cómo una bala impacta en una cabeza, también te puede hacer una secuencia de realidad virtual para rollo sadomasoquista, pero llegando a límites que el cuerpo no tiene por qué estar acostumbrado o adaptado para tolerar. Una de las cosas que a mí más me preocupa de la realidad virtual a día de hoy es que hay una empresa en los Estados Unidos que lo que está haciendo es generar experiencias en las que vivencias cómo te sentirías tú si asesinases a una gente, a una persona, si violases, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ahí volvemos otra vez a lo de antes. Las TIC son muy buenas o son muy malas. Depende de la utilización que le demos. Cuando Alfred Nobel, hace ya unos cuantos siglos, desarrolla la dinamita, él lo hace con fines totalmente humanitarios para ayudar a los mineros. No lo hace con la intención de matar a gente. En cambio, en el momento en el que él ve que lo están utilizando con fines bélicos, es por lo que genera, por lo que crea los premios Nobel, el premio Nobel de la Paz. Entonces, con las TIC nos pasa exactamente lo mismo. Cuando quieras. Bien. Esto es lo que decía, una sesión de fisioterapia, por lo cual tiene que trabajar el movimiento y la coordinación de su cuerpo y de la marcha y tal. Entonces, lo que van a querer hacer es en el futuro que cuando le pongan la realidad virtual a los pacientes, a los alumnos, le pongan, por ejemplo, caminando por la playa, dando paseo por el bosque, lo que quieran. Pero no está adaptado. Entonces, como él es pequeño y tiene sus condiciones especiales, ya vais a ver que aguanta unos minutos, entonces le ponen algo que él ya conoce, que está familiarizado con ello, para que no rechace toda la cuestión de los cascos. Esto es una iniciativa de la Fundación Montemadrid que está, digamos, dando todos estos recursos para que en estas terapias los niños tengan estos estímulos, ¿vale? Y esto es la primera sesión que se lo ponen, la primera vez, y mirad lo que aguanta. ...25 segundos. ¿Suele estar quieto él o suele estar en continuo? No, cuando le pones algo que le molesta se lo quita inmediatamente. O sea, es una cosa de permanentemente quitarse todo. Entonces, claro, esto hay que hacerlo poco a poco. Es lo mismo que he dicho antes. Si la primera vez que ponemos a la gente una experiencia de imagen en 360, como lo que os he puesto, le ponemos el salto en paracaídas, lo más seguro que le cojan asco a la realidad virtual. Entonces hay que ir... Asco, que le coja miedo, que no le guste. Entonces la segunda vez que le vayas a poner algo de realidad virtual, no va a querer.
con esto pasa exactamente lo que está comentando Silvina. Le están poniendo dibujos en 3 dimensiones, que es algo que a él le gusta, con lo que se siente cómodo para hacerlo de forma paulatina. Ha aguantado 25 segundos, a mí 25 segundos me parece una pasada, pero una pasada. Entonces, sabes que va a haber una curva con crecimiento, subidas, bajadas y demás, pero que en 3-4 meses ese chaval va a estar aguantando por lo menos 5 o 6 minutos. 5 o 6 minutos de trabajo neuromotor. A mí me parece una cosa impresionante. De hecho, hay aplicaciones ya que se trabaja, por ejemplo, esto era para cuestión corporal, pero para manipulación. Coger un balón o llegar a un objeto que está aquí. Entonces le ponen la animación en la realidad virtual de a qué objetos tiene que llegar para corregir y coordinar sus movimientos. Entonces es una cuestión terapéutica en otro plano, ¿no? La típica de una sala de rehabilitación que está llena de aparatos aburridos, rutinarios y mecánicos, ¿no? Y en este caso, las personas con algún tipo de diversidad pues, visual, discapacidad visual, ¿qué podrían hacer? Pues mira, o sea, bueno, lo que tú dices de los olores y todo eso, ¿no? O sea, otro tipo en el caso de las personas con discapacidad visual, van a tener la misma discapacidad en el mundo virtual que en el mundo físico. Entonces vamos a intentar trabajar en la línea de no solo movernos en el sentido de la vista, sino también en el oído, el olfato, el gusto, tacto, porque ahora mismo sí que hay guantes que te permiten tener la sensación de estar cogiendo el peso real de un objeto, ¿vale? Entonces, en ese sentido sí son muy prácticas. Lo que os iba a decir, yo podría traer experiencias de realidad virtual súper chulas y más. Samsung ha desarrollado hace muy poco, no sé si habéis visto el anuncio, una experiencia de realidad virtual para trabajar en todo el tema de la rehabilitación neuromotriz de cintura para abajo, caminando, porque entonces una persona a la que le acaban de implantar una prótesis es mucho más aburrido y es mucho menos gratificante verse en el andador que verse andando con sus propios pies en la playa, ¿no? Vale. Entonces yo puedo traer juguetes de estos más o menos chulos, pero prefiero invitaros a quedar un sábado y ir a las instalaciones de Inmedia Studio. Ellos tienen juguetes caros de verdad y que podáis experimentar con esos cacharros que tienen, que veis la ducha en primera persona, todo este tipo de cosas. Yo trabajo con Google, con Samsung y con Inmedia Studio. El móvil que tengo, si le dais la vuelta, dale la vuelta. Lo que aparece es la pegatina del inventario de Samsung. Yo todos los productos que tengo de Samsung no me los he comprado yo, y luego no me tienen a salir de la tele. Que te llaman y te dicen, oye, que te vamos a mandar unos cuantos juguetes a casa. Así los pruebas y nos dices qué te parecen y vas. Entonces, yo tengo acceso a una serie de contenidos y demás que están muy bien, pero para juguetes caros no es lo mismo lo que os pueda traer yo aquí que la ducha esta que nos la puedo traer. Y Inmedia Studio, otra de las cosas que tiene, no está orientada al mundo de las necesidades educativas especiales, pero sí es cierto que nos hace darnos cuenta de las posibilidades que hay, y es el fuselaje de un avión, un ventilador gigante y un arnés. Esto se hizo para la presentación de una de las partes de Misión Imposible. Entonces, tú te pones el casco, te enganchas al fuselaje del avión, encienden el ventilador, sale volando y entonces te sientes como Tom Cruise en uno de los momentos que está enganchado a la puerta del avión y volando. Entonces, os lanzo ese guante, a través de la profe podéis contactar conmigo tranquilamente. Yo con mis alumnos sí que iré, entonces no tengo problema en que vengáis más. Daros las gracias, son menos 2 minutos. ¿Alguna hago antes de irnos? Bueno, muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, a vosotras. Echo de menos, pero es algo muy típico en educación y más en educación especial, que no haya chicos en las clases. O sea, a mí me encanta trabajar con mujeres, pero hay muchas veces que los chavales también necesitan ese rol masculino. Así que
No es porque nosotros se las hayamos quitado, ¿eh? No. Es que vosotros no. Sí, Nosotros hacemos que os asustamos. No se anima.